tal? ¿Cómo les va? Como siempre, como cada semana, es un gusto poder reencontrarnos con todos ustedes en este espacio en el que somos todos periodistas. Y hoy vamos a hablar con el ex legislador Aurelio García Elorrio, de Encuentro Vecinal Córdoba, para conocer cómo viene el armado de su espacio de cara a lo que serán las próximas elecciones legislativas, pero también aprovechando su mirada como hombre de la política, vamos a preguntarle su opinión también acerca de cómo se viene gestionando la pandemia en el país, pero sobre todo cómo se va metiendo la política, las chicanas, las internas también en torno de un tema tan serio y tan grave como es el sanitario, que tanto nos preocupa a todos. Vamos a hablar hoy con Aurelio en esta edición de Somos Todos Periodistas, pero comenzamos como siempre con el análisis, con la columna de los temas con el doctor Roberto Cornet. ¿Cómo está, Roberto? ¿Qué ¿Cómo tal, anda usted? Ariel? ¿Bien? Qué buen invitado, Sí, ¿no? señor, la verdad que sí. Aurelio son esos políticos honestos que todos queremos, ¿no? Para un país como... Yo creo que es único. Como lo necesitamos en la Argentina. Así Un hombre que ha es. renunciado a su banca para poder llevar adelante su armado Yo político. siempre señalo ¿no? otra cosa en Aurelio. Fue el único dirigente político que hace unas elecciones. El gobierno anticipó dinero a los partidos que participan de ella para la impresión de votos, etcétera, que gastó lo que creía que debía gastar y devolvió dinero al Estado. Eso es único. Sí, no, nunca he visto. Solamente una persona con la ética de Aurelio puede hacerlo. Por eso yo siempre es fruto de mi mayor admiración, Claro. el doctor García Elorrio. Bueno, el título de mi editorial de hoy es El default y el cambio equivocado de rumbo del gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente en estos últimos 20 días el presidente de la República, fíjense ustedes, hace un viaje a Europa acompañado de su ministro de Economía para visitar los principales acreedores argentinos que integran el Club de París. Consigue una media palabra, sobre todo del presidente francés, de que iban a tener piedad con la Argentina. Porque la Argentina no está en condiciones de pagar y él iba a pedir plazo. Llegando incluso el presidente a solicitar poco menos que el aval del Papa para que fuera un apoyo moral a su gestión. Pero es aquí, Ariel, lo tremendo de la falta de poder del presidente, que la la jefa suprema de la nación, la arquitecta egipcia, en el interés de que él esté en Europa, hace emitir por el Senado una declaración, porque vos sabés que se trascendió de que el Fondo Monetario Internacional le iba a repartir a la Argentina 4.500 millones de dólares. Que el dinero que recibieran del Fondo Monetario no podía ser afectado al pago de deuda, sino que se gastaba internamente en el país. En alguna medida lo dejó chueco al presidente y al ministro. Pero tras cartón, y acá viene la forma en que la jefa suprema maltrata al presidente, y este lo admite, que el Instituto Patria, que es la guarida donde se refugian los serviles de ella, sacó un documento que se llama Primero la salud y la vida, después la deuda. Casi a horas de que el presidente tuviera una conversación telefónica con Angela Merkel, la canciller de Alemania, que es la líder del Club de París y la mayor acreedora argentina. Vos te das cuenta que esas actitudes, en un momento que el jefe de Estado y su ministro de Hacienda se están jugando para que nuestro país tenga una espera de los acreedores, le pegan dos balazos como eso y lógicamente lo desestabilizan. Y yo quiero señalar que esto es típicamente de un gobierno populista. ¿Por qué? Porque suena bien en un momento que hay mucha gente del pueblo que sufre porque ha perdido sus negocios, su trabajo, etcétera, que no se pague la deuda, pero se oculta que hace unos años, usted se puede acordar, la Argentina que estaba en un semi-default, ¿qué pasó? Un país del África Occidental gana, le embargó la fragata Libertad, buque escuela de nuestra Marina, durante un mes y medio. Todos los argentinos cortamos clavo porque había la amenaza de remate de la nave insignia de nuestra flota.
No salían los aviones de aerolínea porque había el temor que lo embargaran los aeropuertos de destino extranjeros. Y además se oculta para los más necesitados y los más vulnerables que la mayor parte de la industria farmacológica argentina, los elementos químicos que intervienen son importados. Si el país cae en un default, le va a pasar como en Venezuela, donde todos hemos visto en la crónica los diabéticos, los que tienen tratamientos oncológicos, los que tienen problemas cardíacos, mueren como moscas. ¿Por qué? Porque a Venezuela no le entra una droga extranjera para que pueda tener los remedios necesarios para estos tratamientos de larga duración. O sea que se pinta un aspecto que sería supuestamente favorable el no pago de la deuda, pero se oculta lo más grave de todo. ¿Para qué vamos a hablar de la industria automotor, donde gran cantidad de autopartes se traen del Brasil? ¿Vos te imaginas un país que tiene que tratar con la Argentina, que default quiere decir quiebra? Un particular le rematan todo, pero como somos un Estado soberano, eso no lo pueden hacer. Pero sí lo pueden bloquear económicamente. ¿Y quiénes van a sufrir? Van a sufrir los más necesitados, porque la persona que tiene dinero cruza el río, va al Uruguay o se va al Paraguay o va a Brasil, a Chile, a Bolivia y compra las drogas, por ejemplo, que necesita para él o para los enfermos de su familia. Los más abajo no lo van a tener nunca, van a morir. Eso hay que decir. Por eso esa estupidez del Instituto Patria, primero la salud y la vida y después la deuda, es una imbecilidad. Como el año pasado el presidente cuando decía que entre la salud y la economía, él quería la salud. No, la salud y la economía. Porque mucha gente enfermó mucho más porque vio fracasar su negocio, expulsado de su trabajo, etcétera, por no haber dicho la verdad y por no haber tenido el gobierno de Fernández un manejo inteligente del asunto. Por último, también complementando esto, quiero agregar el impacto también sobre que estamos mal de la política internacional de Argentina. Fíjate, Ariel, la Argentina acaba de desistir una demanda en el Tribunal Penal Internacional de La Haya en contra de Maduro, que había firmado junto con Canadá, Estados Unidos, México, Colombia y otros países por la vulneración de los derechos humanos de Maduro, en base al informe de Michelle Bachelet, 2 veces presidenta de Chile, que es la jefa de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. ¿Para qué? Para perdonarle la vida a Maduro. Yo digo, qué actitud vergonzosa. Y la remata en una declaración de las Naciones Unidas poniéndose al lado del terrorismo de Hamas, donde la Argentina sufrió los 2 actos terroristas más perversos en los últimos años, como la DAIA y la Embajada de Israel, y condena a Israel, que es el único país democrático del Medio Oriente. Y además, Israel es un gran amigo de Estados Unidos y de los países del Club de París, Alemania, Francia, Italia, etc. Preferimos aliarnos con la guerrilla criminal de Hamas en contra de un Estado democrático. Y además eso, ¿por qué lo digo? Porque tiene un impacto en estos, aunque nosotros les pedimos piedad frente a nuestras deudas, con respecto a la alianza con los impresentables. Porque la Argentina, en la demanda contra Maduro, al desistir, se pone en el pie de igualdad de Cuba, de Nicaragua, de Corea del Norte, de países que son despreciables. Y ante el mundo nosotros quedamos no mal, muy mal. Por eso, yo para terminar, porque acá es lamentablemente muy breve nuestro tiempo, digo, hay una solución, porque siempre uno tiene que subir una solución. Usted, presidente Fernández, deje de ser servil a la arquitecta egipcia, recobre su personalidad, tome el timón y dirige el Estado, porque si no, usted va a pasar a la historia como el gobierno más inútil que ha tenido la Argentina en el último siglo.
Bueno, muy bien, Roberto, contundente como siempre con su análisis. Después de la pausa seguimos hablando un poco de política y de este contexto que estamos viviendo. Nos va a visitar en forma virtual el ex legislador de Encuentro Vecinal Córdoba, Aurelio García Elorrio. Pausa, ya volvemos. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Hola, ¿te podemos interrumpir unos segundos? Solo queremos agradecerte. Gracias a vos, el Allende Cerro ahora es más grande. Crecimos. Porque incorporamos muchas mejoras, de verdad muy importantes. Y queremos que sepas que todo este crecimiento es nuestra manera de responderte. Con el corazón. Porque en estos 80 años aprendimos que responder con el corazón es lo que nos hace crecer como humanos y profesionales. Porque gracias a estar atentos a vos, nos convertimos en el lugar que queremos ser para vos. Sanatorio Allende. Desde hace 80 años, especialistas en el cuidado de tu vida. Estamos más cerca de la gente porque estamos más cerca de nuestros valores. Clínica Universitaria Reina Fabiola, el lado humano de la medicina. La Municipalidad de Córdoba suma 2 nuevos centros de testeos COVID-19. El intendente Martín Yarlora dispuso la apertura de los polideportivos General Paz y Carlos Ceruti como nuevos centros de testeos gratuitos que atenderán en el horario de 8 a 18 horas, a la vez que se extiende el horario de hisopados en los CPC hasta las 20 horas. Frente a los síntomas de COVID, no dudes. Ya hemos hisopado a más de 200.000 personas. Ayúdanos a prevenir, ayúdanos a combatir el COVID. Córdoba Capital, Municipalidad de Córdoba. Para todos hay un plan. Sumate con tu familia. 0810-333-9701 y 03-516-3326-64. Planes de salud del Hospital Italiano. Te cuidamos siempre. Tu salud siempre está primero. Por eso en la Obra Social Perkins tenemos un plan para vos. Te ofrecemos la mejor cobertura médica sin coseguro. Contamos con una trayectoria de más de 30 años. Afiliate hoy y empezá a sentirte más seguro. Más info en osperkins.com.ar o al 0800-444-0663. Obra Social Perkins. Cuidando tu salud. Elegí para tus compras Mercado Norte. Nuevos horarios. Lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 14:30. Nuevos puestos remodelados y la tradición familiar de siempre. Si le compras a ellos, tu esfuerzo queda en casa. Elegí Mercado Norte. Cuida la salud de tu gente con purificadores de aire ProHigiene, que sanitizan el aire, eliminando hasta el 99% de virus y bacterias, haciendo más seguros los espacios que no podemos ventilar. Sabemos cómo ayudarte. Somos ProHigiene. Político hoy en nuestro programa y ya estamos en contacto con el ex legislador de Encuentro Vecinal Córdoba, Aurelio García Elorrio. Recordemos, ha renunciado a su banca para poder conformar su espacio de cara a las próximas elecciones. Como comentamos al comienzo del programa, algo poco habitual en la política, que alguien renuncie a su banca para ponerse a trabajar en otros aspectos que tienen que ver con la vida política. Junto a Roberto Cornet, te saludamos, Aurelio. Un gusto recibirte como siempre en nuestro programa. Bienvenido. ¿Qué tal, Aurelio? Gusto de tenerte acá en el programa. Un gusto enorme tenerlos a los dos ahí. Gracias.
Gracias, Aurelio. Bueno, Aurelio, antes de meternos en lo político, pero como hombre de la política, ¿cómo ves, en primer término, la gestión que se está llevando a cabo de la pandemia en el país y sobre todo cómo la política se mete con sus propias chicanas y sus internas en este debate que tiene tanto foco en lo que nos debe importar, que es la salud? Y sí, el año pasado teníamos pandemia, pero no teníamos elecciones. Claro. Este año se nos junta la pandemia con las elecciones. Entonces, todos los que están gerenciando la pandemia, llevándola adelante, tienen que ir a elecciones. Y están, digamos, con un ojo miran la pandemia y con el otro ojo miran las elecciones. Y ese es un problema. Yo creo que la pandemia hay que mirarla con los dos ojos y con mucha unidad entre todos los sectores, ¿no? No podemos andar chicaneando. Está bien que el deber de la oposición es decir la verdad, porque, a ver, el rol de gobierno y oposición se mantiene durante la pandemia, así que la oposición no puede renunciar a la obligación que tiene de controlar la pandemia, pero a mí me parece que tanto a nivel nacional como provincial, lo que uno conoce, le distrae la mente a los gobernantes en las elecciones, se las distrae. Bueno, los resultados están a la vista, Veremos después cómo el electorado pasa su veredicto, digámoslo así, con respecto a cómo ha gestionado cada gobierno esta situación al momento de emitir el voto. Y en ese sentido, metiéndonos ya, Aurelio, en la construcción de tu espacio, como decíamos al comienzo, ya de licencia como legislador, ¿cómo viene la conformación de Encuentro Vecinal de cara a las próximas elecciones y esta intención de conformar un frente? Nosotros lo único que deseamos es que se arme un acuerdo electoral, un frente político en Córdoba y pensando en Córdoba. En Córdoba y pensando en Córdoba. No nos gustan los frentes que se arman en Buenos Aires, no porque tengamos nada contra Buenos Aires, sino que es muy feo que vengan de afuera y quien no conoce tu realidad política te diga, no, acá lo pone a este, ahora acá juega este otro. Y eso sucede no en ningún partido en particular, eso sucede mucho en las grandes construcciones políticas, como vienen los armados desde afuera. ¿Te referís a, entonces, por ejemplo, nosotros... Juntos por el Cambio, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Te referís, por ejemplo, a Juntos por el Cambio? Juntos por el Cambio y Frente de Todos también. El Frente de Todos, los candidatos vienen de allá. Sí, sí. Así es. Entonces a nosotros nos parece que eso achica la representación. La devalúa. Entonces me parece que espero que todas las fuerzas puedan tener sus primarias y los que no se dejen imponer con el dedo las candidaturas vayan a un proceso electoral y sean los cordobeses los que ordenen las candidaturas. Que sean los cordobeses, ya que no se van a suspender las PASO, que no se van a suspender, que se van a hacer, a mí me parece que este año se debieron haber suspendido, pero bueno, ya que no se van a suspender, por lo menos que los partidos usen ese instrumento para no dejar que le indiquen de afuera quiénes tienen que ser sus candidatos, y no solo en Juntos por el Cambio, en el Frente de Todos, en Hacemos por Córdoba, en donde sea. Fíjate, Aurelio, tan cierto lo que vos dices, que mira vos, frente a este proyecto de ley de hidrocarburos, o de biocombustible, mejor dicho, hay legisladores por Córdoba, creo que es de Frente de Todos, los kirchneristas, que van a votar en contra de Córdoba, apoyando el proyecto oficial. Eso no es cordobés. Y eso, a esas cosas me refiero, Roberto, sí, cuando le digo que los acuerdos políticos deben ser pensando en Córdoba.
Exactamente. y en los intereses de Córdoba. Así Y es. para que no se cruce con los armados nacionales. Eso, bueno, eso es lo que yo trato de... Por eso no nos gusta ir a esos armados grandes, porque vienen armados, digamos, y a nosotros eso no nos gusta. Aurelio, y al día de hoy vos estarías proponiéndote como precandidato a diputado nacional, y sería Quinteros quien podría acompañarte como precandidato a senador. Mira, Quintero y García Elorrio pueden ser candidatos si Encuentro Vecinal va solo. Estamos haciendo conversaciones, manteniendo conversaciones con muchos partidos. Y el argumento, estamos conversando con partidos, incluso con sectores liberales. Estamos conversando con todos los sectores que se puedan conversar. ¿Por qué? Porque nosotros sostenemos lo siguiente: si nuestro partido se llama Encuentro, bueno, es hora de dar el testimonio de Encuentro. Claro, honrar la palabra. Y empezar. Hasta ahora hemos ido a 6 elecciones siempre solos. Y no te ha ido mal, Bueno, Aurelio, ¿eh? No te ha ido mal. ¿Cómo? Que no te ha ido mal. No nos ha ido mal, pero nosotros proponemos el encuentro. O sea, ¿qué significa proponer el encuentro? Que hay que aprender a dialogar entre todos, aún con los que no piensan exactamente como nosotros. Por supuesto. Porque una patria no se construye solo con los que piensan como uno. Así es. Entonces, queremos hacer este intento de un frente más pequeño, un frente mediterráneo. Vamos a ver si lo logramos hacer. Lo que pasa, Roberto, usted me va a entender, que es muy raro encontrar partidos que no tengan proveniencias nacionales y presiones nacionales o indicaciones nacionales, o que estén inmersos en proyectos nacionales. Entonces eso cuesta un poco. Pero nosotros estamos dispuestos a aprender a dialogar en Córdoba, porque si no se aprende a dialogar en Córdoba, el día que nos toque gobernarla, la gobernaremos como patrones de estancia, como se la viene a gobernar. Bueno, acá ha venido los otros días un expresidente donde ha señalado Impector es un candidato para diputado nacional o senador que no lo ha consultado a sus bases. Bueno, ahí tiene otro ejemplo. Igual que, digamos, el gobernador de la provincia impone a su esposa para un cargo y el frente de todo tiene que ser casero. Y bueno, así la gente es con vida de piedra. Nosotros queremos dialogar. No sé si lo lograremos, pero queremos dialogar. Aurelio, a propósito de lo que hablábamos recién, lo mencionabas, una buena parte del electorado te acompañó muy bien en 2019, con lo cual esta propuesta se convierte en una alternativa. ¿Quiénes serían estos sectores que podrían integrar este espacio y cuáles serían los puntos en común para que puedan confluir? Nosotros nos gustaría conversar, de hecho con algunos estamos conversando, con el partido Primero la Gente, con los partidos el liberal republicano liberal. A mí se me hacen lío siempre porque ya no tengo los recuerdos de otros tiempos. Ubico perfectamente quiénes son su autoridad, pero me equivoco a veces en los partidos, como la gente se equivoca con el partido mío o el partido nuestro. Nos dicen, Encuentro, ustedes son de Encuentro, vecinalistas de Córdoba, ¿viste? La gente, vos lo sacas el radicalismo y el peronismo y se le complica a la gente la definición de los partidos. Estamos buscando diálogos con ellos, también con la gente del NOS, estamos buscando diálogo, esperemos encontrarlo. ¿Y cuáles serían esos puntos en común para lograr que ese diálogo se convierta en un acuerdo? Mire, lo que tienen en común todos estos partidos, que en Córdoba están conducidos por gente de bien. Con eso ya tener resuelto el 100%, porque ya en este momento de la política
solo pedirle a Dios que las personas con las cuales tengan que hacer política sean personas de bien y tengan un alto sentido común y un alto sentido del patriotismo. Porque a nuestra patria hay que construirla, está para ser construida la Argentina, no reconstruida, está para ser construida. Y la tenemos que construir hablando con mucha gente, con muchos sectores. Y nosotros en esta elección queremos hablar con todos los mayores sectores que se pueda, para ver, después para ir solos. Encuentro Vecinal tiene sus candidatos, tiene su estructura, tiene algún nivel de organización que le permite afrontar una elección. Pero nosotros, un dirigente nuestro, lo planteó el otro día, cuando analizábamos la estrategia, vamos solos, no vamos solos, con quién conversamos, ¿no? Y uno dijo, che, este partido se llama Encuentro. Muy bien. Si este partido no hace un esfuerzo por encontrarse ahora, que es más fácil, cuando tenga responsabilidad de gobierno no se va a encontrar con nadie. Claro. Bueno, y eso es lo que queremos hacer. Muy bien, Aurelio, ya estamos sin tiempo. Siempre nos gusta charlar con vos. Seguramente lo volveremos a hacer en el transcurso de este año. Gracias, como siempre, y te mandamos desde aquí un caluroso... Un gran abrazo y éxito, Aurelio. Bueno, yo un abrazo muy grande a los dos. Ya los estaba extrañando, que no me hablaban. Ya te vamos a invitar aquí al piso próximamente. Un abrazo, Aurelio, gracias. Gracias, Aurelio. Un abrazo, hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, Roberto, llegamos al final, como siempre. Los esperamos la próxima semana y volvemos con nuestras recomendaciones de cuidarnos, de respetar las normas. Estamos en una etapa muy difícil en la provincia, en el país, y depende de cada uno de nosotros que seamos muy responsables en poder llevar adelante esta situación por la que atravesamos en torno a la pandemia. Nos vemos la semana que viene, Roberto. Así es, Ariel. Y los esperamos en este espacio en el que somos todos periodistas. Hasta la próxima.